uno de los libros que conviene repasar de vez en cuando y que forman parte de la tradición espiritual de la Iglesia Católica es la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Eso es bueno tenerlo siempre a vista, de tal manera que vengamos ahí sabiendo distinguir el lenguaje, pues algo que nos hace realmente mirar en toda su integridad la vida cristiana. ¿Por qué digo lo del lenguaje? Porque eso depende del tiempo. En el tiempo de San Francisco de Sales, diríamos, la adhesión a Jesucristo por la fe tenía un modo de expresarse que es la palabra devoción. Hoy la palabra devoción posiblemente esté un poquito inclinada hacia otro tipo de carácter más afectivo, sentimental, pero devoción, un devoto era un creyente, un hombre, una mujer firmes en la adhesión a Jesucristo y que vivían una integridad de vida cristiana. Y este es el término que introduce o que emplea San Francisco de Sales, introducción a la vida devota. ¿Cuál es la particularidad de esta introducción o este libro de este obispo de Ginebra? Pues que lo mismo que hace el Concilio Vaticano II en su Constitución cuando habla en la Lumen Gentium de la vocación a la santidad de todo el pueblo de Dios, vocación que arranca desde el bautismo, luego se configura con distintas realidades y matices según el estado de vida. En algunos momentos pues se ha puesto, diríamos, como eje de la vida cristiana y modelo del cristiano, pues el mártir, ¿no? Es decir, en la época de las persecuciones, diríamos, el modelo por excelencia era el miles Christi, el soldado de Cristo, el que no apostata, el que es capaz de llegar hasta el final, ¿no? Y este, diríamos, era el gran ideal de la vida cristiana. Y eso conllevó también una serie de reflexiones sobre aquellos que apostataban. En otros momentos, pues ha tomado otra expresión. Bueno, pues, según los estados de vida, en momentos digo que puede tomar, diríamos, como eje de presentar un modelo de vida cristiana, pues la vida de los que se retiran al desierto, ¿no? Cuando se funda el monacato con San Antonio Abad, o aquí en Occidente con San Benito de Nursia, hacen pues grandes, diríamos, movimientos monásticos. Nos parece que el ideal del cristiano es el monje, ¿no? O, diríamos, en otros momentos, etc. Bueno, pues aquí San Francisco de Sales lo que hace es, según el estado, condición y circunstancias, saber que todos estamos llamados a la adhesión a Jesucristo y a llevar nuestra vocación a la santidad, bien en la vida consagrada, celibataria, de virginidad o celibato, bien en la vida de esponsal matrimonial, bien solteros, bien viudas, cualquier estado, bien en las profesiones, siendo uno militar, siendo uno trabajador, siendo uno empresario, siendo uno pues funcionario, siendo político, todos los estados y todas las circunstancias tienen que vivirse en fidelidad al Señor y son una llamada a la santidad. Y esto es lo que destaca con las características propias y, por tanto, cómo hay que hacer del modo de vivir y de las circunstancias una respuesta de adhesión inquebrantable al Señor y vivir de su palabra y de su evangelio. Digamos que en este sentido nos ayuda para también nosotros, cuando tratamos con otras personas que no llevan vida consagrada, son seglares y viven distintas circunstancias, saber encontrar el modo, cómo responder al Señor y según las circunstancias. Lo que no puede ser es decir, no, es que yo, como estoy desarrollando una vida de empresario, de obrero, de militar, de funcionario, de trabajador, no puedo vivir la vocación bautismal a la santidad. No es así. Por tanto, hemos de descubrir en cada uno de nuestros estados de vida y en todas las circunstancias la llamada del Señor a esa plenitud de vida que es la santidad. Y esto es lo que encontrarán en este libro y en otros escritos de San Francisco de Sales. Natán le dice a David en la primera lectura de Samuel que no va a ser él el que le va a edificar el templo en Jerusalén a Yahvé. Él iba, diríamos, expresado en las 10 palabras de vida que estaban en las tablas de piedra, en el Arca de la Alianza, en una tienda de campaña, porque el pueblo era nómada y iban de un sitio para otro con tiendas de campaña. Cuando levantaban el campamento, pues la tienda del encuentro, llamada así, que contenía en el Arca de la Alianza las 10 palabras de vida, el decálogo y granitos de maná, de todo aquello que les recordaba la presencia de Dios y su voluntad, iba con ellos. Dice, tú no me edificarás un templo. Pero la sorpresa es que
se lo concederá a su descendencia. Y en su descendencia no solo hemos de ver Salomón, que será quien edificará, pero claro, David ha llegado un momento en que ha unificado todas las tribus y ha hecho, diríamos, de Israel un estado ya que tiene su preponderancia y tiene su importancia, y entonces el centro, diríamos, de Jerusalén, que menos que edificar un templo, pero es a su descendencia, y por tanto hay aquí una llamada también a lo que será el verdadero templo, que es Jesucristo. Y al verdadero templo que somos nosotros. A tu dinastía le concederé yo un templo. Se anuncia lo de Salomón, pero a esa descendencia, por eso el Mesías es de la descendencia de David. Destruid este templo y yo en 3 días lo edificaré. La presencia de Dios y su rostro, su manifestación misericordiosa en la cruz, es Jesús. Él es el verdadero templo. Y con la resurrección y con el bautismo nos ha hecho a nosotros presencia también. No solo por haber sido creados a imagen de Dios, que ya somos reflejos de su realidad, sino porque habita en nosotros el Espíritu Santo, habita en nosotros la Trinidad, vendremos a Él, haremos morada en Él, y por tanto somos presencia del Señor. Y somos, según la imagen de San Pablo, piedras vivas, vivificadas por el bautismo, que todas ellas, sobre la piedra angular que es Cristo, edificamos un templo donde habita el Espíritu para gloria de Dios. Bueno, pues a nosotros, ¿qué nos puede ayudar en nuestra vida cristiana? La fidelidad de Yahvé a la descendencia. La fidelidad, es decir, he encontrado a David mi siervo y le prometo una alianza, a pesar de que habrá de todo después de la descendencia, no romperá nunca esa alianza, no romperá nunca su fidelidad. Por tanto, en Dios podemos descansar. Eso que dice el Salmo, a Dios me acojo, o solo en Dios descansa mi alma, o el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré, son palabras que descansan en la fidelidad de Dios. Y por tanto en Él podemos descansar, sea cual sea la circunstancia que nos corresponde vivir. Y ahora una palabra última sobre el Evangelio. Hay aquí un aspecto que conviene distinguir, porque a veces diríamos una palabra que nos deja un poco desorientados, cuando citando el texto del profeta Isaías, dice, hay algunos que mirando no verán, es decir, pero eso es temporal, es decir, ¿hasta cuándo habrá gente que no escuche? ¿Hasta cuándo habrá gente que vean y que no se conviertan? Pues esto lo cita aquí este texto, porque la palabra primero tiene que llegar a Israel, tiene que llegar al pueblo elegido, y desde él a todos los demás. Y la palabra, que es la siembra de Cristo, acontece de varios modos. Hay ahí un capítulo de la Sacrosanctum Concilium, número 7, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia en el Concilio Vaticano II, que conviene que también lo tengan repasado, que habla de las presencias de Jesús, del resucitado, ¿no? Que está presente en el sacerdote, porque ha sido ordenado y consagrado para ser Cristo, está presente en la palabra, que es una siembra, y la predicación es una siembra, está presente de manera singular en el sacramento de la Eucaristía, está presente en la comunidad, porque donde 2 o 3 estén reunidos, allí estaré yo en medio de vosotros. Habla de las 7 presencias de Cristo resucitado en medio de nosotros. Digamos que una muy singular es su palabra. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser una palabra que todos los días la meditamos, la pensamos y la tenemos que hacer vida, que es como una siembra que también no todo depende, porque no depende de la palabra ni de la predicación, depende de la tierra donde caiga, y esa tierra somos nosotros. Pero es verdad que esta palabra alumbra todos los acontecimientos de nuestra vida. De ahí la oración y la meditación de la palabra, porque desde ella podemos ver todo lo que nos pasa y leer y aprender a leer los acontecimientos donde Dios se hace presente. No lo sabríamos y no lo podríamos descubrir si no tuviéramos la iluminación de la palabra. Son las dos cosas, palabra y acontecimiento, palabra y sacramento, es decir, son las presencias del Señor. En este caso, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que el Señor, como María, nos haga tierra buena, donde Él pueda sembrar para que demos fruto. Y a la vez, y eso es la importancia cada noche cuando revisamos nuestra vida después de completas, o antes o en el momento oportuno, que nos demos cuenta de que esa caída de la palabra o esa siembra no está en un terreno neutro, tal Satanás que nos puede arrancar lo sembrado. Está la superficialidad de nuestra vida, que no dejamos crecer esa palabra. Están las dificultades de la vida, es decir, todo lo que explica en la segunda parte de la parábola,
Y nosotros hemos de revisar. Vamos a ver, Señor, esta mañana, desde que me he levantado hasta esta noche, Señor, he sido tierra buena. Te bendigo y te alabo, Señor, por todo lo que me has dado. He sido tierra buena, donde tú has podido sembrar. He apartado las hierbas malas, los abrojos. Le he dado profundidad a lo que me has dicho. He sabido reconocerte en todo lo que me pasaba. He vivido con intensidad la Eucaristía y ese abrazo que me da la comunión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el Señor todos los días siembra. Salió el sembrador a sembrar. Ahora está sembrando. Y a la noche hemos de recoger los frutos, pero también saber distinguir las distintas situaciones, porque puede llevar la vida también a un momento de embotamiento y pasarnos lo que anuncia el profeta Isaías, esta cita, ¿no? Mirando, no ven; escuchando, no oyen. ¿Cuándo se romperá esa dureza de corazón, esa ceguera y esa sordera? Pues eso es lo que anuncia la profecía de Natán. Yo te construiré una casa. Y esa casa es la casa de Jesucristo, que nos ha regalado sus mismas dimensiones en el bautismo para que seamos cristianos y vivamos en plenitud lo que quería San Francisco de Sales, que es la santidad en cualquier estado o condición.